Hola, hola. Hola, hola, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, chicos. Ya es martes. Gracias a Dios ya es martes. Aquí estamos. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días. Ánimo, ánimo. Ya es martes. Ya vamos avanzando la semana. Gracias a Dios, ya vamos avanzando la semanita. Arriba, arriba. ¿Quién se va conectando? Déjenme ver. Junio, muy buenos días. ¿Sí? Junio, Amán. Algo así alcanzo a leer. ¿Verdad? Eulalia. Oh, chicos, perdónenme. No alcanzo a ver los nombres. Junior Manuel, no Junio. Junior Manuel, Eulalia, Angie, muy buenos días por TikTok, a todos los que ya se están conectando. Muy buenos días, Rigoberto, muy buenos días, Iván, muy buenos días. Muy buenos días, familia de TikTok, de Facebook. Muy buenos días. Jehová Dios les bendiga. Muy buenos días, Jocelyn. Muy buenos días. Muy buenos días, Angie. Muy buenos días. Chus Reyes, muy buenos días. Divao, muy buenos días. Muy buenos días. Lulu Prado, muy buenos días a todos los que se van conectando a nuestro estudio, buscando un encuentro con Dios, ¿verdad? De 6 de la mañana ya disponemos nuestro corazón para empezar a buscarle al Señor y a darle gracias, porque lo más importante es Él para nosotros, y pues lo más importante es darle gracias a Él, porque ya nos ha puesto de pie, y por todo lo que tiene preparado ya para nosotros, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por ello. Y vamos a empezar, chicos, vamos a empezar a la manera de Dios, vamos a darle gracias. Gracias por este día, gracias por el privilegio que nos permite tener de conocer su palabra, ¿verdad? Es lo que le da libertad al ser humano, su presencia. Su Espíritu Santo es el que le da libertad y quita velos de los ojos para que podamos ver y entender su propia palabra que Él ha dejado escrita. Porque el Señor quiere que le conozcamos, ¿verdad? Esa es la razón de por qué tiene su palabra escrita. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, señores, a la manera de Dios, y les invito a dar gracias, ¿verdad? Les invito a darle gracias a nuestro Creador por su bondad para con nosotros y que nos permita ver lo que tiene para nosotros como recordatorio, porque su palabra son recordatorios de todo lo que Él dice, ¿verdad? Así que vamos a dar gracias, los invito a dar gracias. Bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios, Señor, permítanos venir y descansar en ti, Señor. Te pedimos quites, Padre, toda carga para que podamos estar, Señor, ligeros y verte con toda la gloria que tú tienes, porque cuando tú te presentas, Señor, hay luz en cada hogar donde tú moras, Señor. En cada uno de nosotros, cuando tu Espíritu se complace en visitarnos, Señor, hay libertad, hay luz, hay descanso. Y te damos gracias, Señor, porque solamente tú dispones de esa gracia y de esa misericordia para toda tu creación. Tu palabra dice, Señor, que tú haces que salga el sol y que caiga la lluvia, Señor, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y así mismo, Señor, te pedimos que permitas que tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo llegue a cada hogar,
a cada mente y corazón que se conecten para buscarte y aprender de ti, Señor, y haya libertad. Porque donde está tu espíritu, el espíritu de ti, mi Señor, ahí hay libertad. Y al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre, Señor. Y hoy te suplicamos, Señor, que nos permita ser libres de toda carga, de vendas, para que te podamos ver tu hermosura, podamos ver la maravillosa promesa, Señor, escrita en tu palabra, pero necesitamos que tú nos quites las vendas de los ojos, porque aún si leemos, Señor, aún en ceguedad, no vamos a comprender. Así que te suplicamos, Padre, vamos a tu gloria. Venimos ante ti en el nombre de Jesús, Señor, porque ¿cómo podríamos nosotros acercarnos a tu trono de gracia si no es por Él? Para que nos des libertad y permitas que tu Santo Espíritu nos permita entender y nos ayude a comprender lo que tú hoy tienes para nosotros, para que quede grabado en nuestra mente y corazón esa instrucción de vida, Señor, porque es para vida tu palabra es para vida. Y queremos, Señor, ser libres, tener vida y que sacies la sed y el hambre de nuestro espíritu que tiene de ti y que solo se llena con tu presencia y con tu palabra, Señor, porque tu Espíritu Santo lo llena todo y cubre toda necesidad, verdadera necesidad del ser humano, porque la verdadera y única necesidad, la primera, la más importante, eres tú, Señor. Satisfacer el deseo del corazón, Señor, de esa alma, de ese espíritu, es por medio de ti. Y venimos a ti para ser llenos de eso, para que abras nuestros ojos y nos permitas ver más allá de lo que se ve y conocerte más. Yo pongo en tus manos a todo este pueblo, Señor, que tú has reunido, porque venimos todos a escucharte a ti, a aprender de ti, todos, y soy la primera, Señor. Así que en tus manos estamos todos y cada uno de los que estemos ahora y de los que escuchen después, Señor, que tu Espíritu siga obrando a través de la palabra que tú pronuncies este día de la enseñanza. Y yo soy una vasija en tus barros, Señor, que necesita ser llena de ti y poder dar de lo que tú me das. Yo no tengo nada para dar, Señor, más que lo que tú me das. Y de eso yo quiero compartir con los demás. Así que sé tú, Señor, tomando este tiempo de estudio y enseñándonos a todos, Padre, porque solamente tú puedes lograr que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y que quede grabada tu palabra, tu mandamiento escrito, Señor, como ADN en nosotros, para que de ahí fluya a través de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, amén y amén. Muy buenos días, Moni. Bendecido martes. Es un capítulo con 30 versículos para los que son nuevos, ¿verdad? Para los que son nuevos, Julio, permítame, voy a leer aquí, alcanzo a leer es que a veces pasan tan rápido, chicos, en TikTok, pero yo después los leo, de verdad. Algunos, cuando no son cuentas privadas, les he podido mandar mensaje, pero sus oraciones las ponemos a los pies de Cristo. Julio, pides por tu matrimonio, lo vamos a considerar, ¿ok? Y me concentro de repente ya en el estudio y por eso de repente no les puedo contestar durante, ¿verdad? Pero después lo hago. A veces hasta me piden la cita de repetición y hasta más tarde que puedo revisar les doy. Pero bueno, chicos, para los nuevos la dinámica de este estudio es que leamos la palabra de Dios, porque dice su misma palabra que la fe viene por el oír su palabra. Y entonces lo que queremos todos es crecer en fe en base a conocimiento de la palabra de Dios, que es verdad y que es el camino que nos conduce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y necesitamos de su Espíritu Santo, porque aun si leemos sin su presencia, no podemos entender, ¿verdad? Ejemplo de eso siempre lo cito constantemente, porque de verdad es lo que necesitamos. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, hasta que todos nos lo memoricemos,
porque es una base para que nosotros comprendamos que necesitamos para entender la palabra de Dios, su espíritu. Y dice que el eunuco etíope estaba leyendo el libro de Isaías, que ya el Señor nos permitió leerlo, y no entendía lo que leía. Pero como Dios ve el corazón del hombre y ve cuando ya en él está esa necesidad de buscarlo, el Señor se deja encontrar. Y entonces él leía, pero no comprendía hasta que el Espíritu de Dios viene y abre sus ojos, ¿verdad? Y manda a uno de sus predicadores, Felipe, y le dice, ve a tal lugar, encontrarás a tal persona, está leyendo y quiere saber, necesita entender. Y ahí comprendemos que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos enseña y lo hace a través de como a Él le place. A veces por medio de algún predicador que Él tiene, que Él ya ha preparado para su servicio, o de algún otro predicador que lo hace no como maestro literal a partir de las Escrituras, como nos ha permitido venir haciéndolo a nosotros, sino por medio de alguien que predica, porque ya trae la palabra en su mente y en corazón y les habla en la calle, o de alguno que canta alabanzas o canciones preciosas al Señor, te da la respuesta por una canción, por alguna otra predicación, a veces donde menos te imaginas, hasta por gente inconversa, el Señor te manda mensaje. Y entonces aquí lo que queremos entender y comprender es que necesitamos del Espíritu de Dios para poder entender. Fue lo que sucedió allá en aquel tiempo con el eunuco etíope. Necesitaba el Espíritu de Dios para poderse meter en este mar de verdades que es su palabra, y una vez que él pudo comprender, entendió que debía creer en Dios Todopoderoso, Jehová, creador de todas las cosas, Padre de Jesucristo, y en Jesucristo que había dado su vida por todo el que creyera en él. Y entonces lo que seguía era ser bautizado en las aguas, y fue bautizado en las aguas. Así que nosotros estamos orando al Señor porque hoy el Señor nos permita entender, y también próximamente que nos permita tener bautizos. El Señor ya lo puso en un sueño, que va a haber muchos que se bauticen, y como siervos de Él y esta casa pastoral, ya está platicando con el Señor y haciendo los arreglos pertinentes para que algunos que estén cerca de Cuernavaca, y si no el Señor dirá cómo para los que están en otro lugar, puedan llegar a las aguas. Así que les estaremos informando de qué tiempo el Señor ha dispuesto para que todos vayan haciendo los preparativos y lleguen a las aguas tras haber reconocido a Dios y a Cristo como su único Salvador y Redentor, ¿verdad? Solo a través de Cristo. Es lo que nos ha venido enseñando, no hay otro medio, solo nuestro Cristo. Y vamos a empezar a leer, nos vamos a ir rapidito. Dice así, esa es la dinámica, chicos, para los nuevos. Leemos la palabra de Dios y consideramos algunos versículos, porque definitivamente pues no podríamos, ¿no? Yo creo que nos llevaría todo el día y aún así no acabaríamos de analizar verso por verso, ¿verdad? De un versículo el Señor me ha llevado a sacar varios temas de predicación, entonces no podríamos, pero poco a poco vamos a ir conociendo, y a la vuelta, porque la Biblia la leemos en un año, a la vuelta el Señor nos hablará de los otros que no captamos en esta primera vuelta. Y dice así, amenazas de invasión, capítulo 6 de Jeremías, y dice, huyan hijos de Benjamín de en medio de Jerusalén, toquen trompeta en Tecoa, y alcancen señal sobre Bet-Akerem, porque desde el norte se asoma el mal y una gran destrucción. A la hermosa y delicada hija de Sión destruiré. A ella vendrán pastores con sus rebaños, levantarán sus tiendas a su alrededor, y cada uno apacentará en su lugar. Preparen guerra contra ella, levántense y ataquemos al mediodía. Ay de nosotros, porque el día declina, porque se extienden las sombras del anochecer. Levántense, ataquemos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así dice el Señor de los ejércitos,
Corten sus árboles y pongan sitio contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Todo dentro de ella es opresión. Como un pozo mantiene frescas sus aguas, así ella mantiene fresca su maldad. En ella se oyen violencia y destrucción. Ante mí hay de continuo enfermedades y heridas. Sé precavida, oh Jerusalén, no sea que mi alma se aleje de ti. No sea que yo te convierta en desolación, en tierra despoblada. Hasta aquí, chicos, está hablando acerca de la advertencia que Dios les está dando, pues va a traer una invasión al pueblo. Recuerden que desde Jeremías nos ha venido hablando de que el pueblo va a ser más disciplinado. Ya estaban sitiados, ya tenían de alguna manera un cierto tipo de conquista, pero ellos seguían en su rebeldía contra el Señor, y por eso el Señor ahora les dice, pues voy a traer una amenaza de la cual no se van a poder librar. Y les empieza a decir cómo es que va a empezar a suceder. Cuando empiecen a sonar toques de trompeta, será aviso. En aquel tiempo, ¿verdad?, era como una forma de avisar ya un ataque inminente de aquellas ciudades que iban a ser conquistadas. Entonces el que llegaba a conquistar tocaba trompeta y era ya, o sea, ya estaban ahí, ya era inminente, ya no había nada que hacer. Por eso el Señor aquí les está diciendo del 1 al 7 lo que va a suceder, pero también les empieza a decir del 8 en adelante que sean precavidos, que mientras no llegue ese toque de trompeta, están a tiempo de ponerse a cuentas con el Señor, de reflexionar en su comportamiento y de que puedan ser librados. Y hoy en día el Señor nos dice a nosotros lo mismo. Recuerden que en el libro de Apocalipsis está el toque de las trompetas que el Señor va a tocar antes de su guerra. Este parámetro el Señor lo ha puesto, Él fue el que lo instituyó. Él pone en el corazón del hombre el hacer su voluntad. Y cuando el Señor permite que se desate la maldad de alguien, no es porque el Señor lo haya puesto en su corazón el atacar, sino le da pie para que cumpla con su propósito. Él detiene la maldad y en determinado momento suelta para que se cumpla un propósito que Él tiene. Y allá en Apocalipsis nos está hablando de ese toque de trompetas, pero que mientras ese toque de trompetas no llegue a la humanidad, estamos aún a tiempo de arreglar nuestros asuntos con el Señor. ¿Por qué? Porque muchos siguen teniendo la creencia de que una vez que se cree en Jesús, ya son salvos y pueden seguir practicando lo que practicaban, porque creen que la única diferencia entre practicar lo que la palabra de Dios dice que a Dios no le agrada y creer en Cristo les da pauta para seguirse comportando de la misma manera, y no es así. Hemos leído por la palabra que dice que todos vamos a comparecer al tribunal, ante el tribunal de Cristo, para ser juzgados de acuerdo a las obras que cometimos o que hicimos en la carne. Y de acuerdo a nuestras obras, también en Apocalipsis lo dice, seremos juzgados. Es decir, creemos en Jesús para salvación de nuestra alma, por gracia se hace conocer a nosotros para buenas obras, para que a partir de ahí dejemos nuestro antiguo proceder. No es de que creo en Jesús y yo sigo practicando lo mismo. Él condena la mentira, la borrachera, y con eso no queremos decir, como en algún comentario decía, ya el que cree en Cristo es salvo porque cumple al pie de la letra sus mandamientos. Nos vamos a esforzar, pero ya no deliberadamente, yo sabiendo que al Señor le gusta que no mienta, que no cometa adulterio, que no cometa fornicación, que no me emborrache, entre otras cosas que ya el Señor nos lo ha desglosado.
por alguna situación de debilidad, de vulnerabilidad, vuelves a caer porque te alejas de Dios. Alejarte de Dios es alejarte de buscarlo en oración, en la lectura de su palabra constante. Ahí nos alejamos del Creador. Es como si dejáramos de comer y de beber y pues vienen consecuencias para el cuerpo. Así es, el alimento de nuestro espíritu que nos va a ayudar a mantenernos en el camino que Dios dice que es camino de vida y de verdad, es mediante buscarlo en la oración y en la lectura de su palabra. Cuando algunos nos desviamos es porque hemos dejado de tener esa comunión con el Señor. Ejemplo de eso fue el rey David, que es un hombre, hasta la fecha el Señor sigue diciendo en su palabra, es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando él se alejó y se distrajo de lo que tenía que hacer, ¿verdad? Él dejó de buscar al Señor con la misma intensidad y dejó de hacer lo que debía de hacer. Él tenía que estar al frente porque era tiempo de batalla, de guerra, y tenía que estar allá. Y como se descuidó, se puso a divagar, y en ese divagar fue presa de sus concupiscencias, y ya vimos que la debilidad del rey David no era el amor al dinero, no era el amor a las riquezas, a las cosas materiales, a los bienes materiales. No, él no tenía amor a eso, él tenía amor a las mujeres. Esa era su debilidad. Y entonces se descuida un poco del Señor y es tentado, provocado por su propia pasión, que eran las mujeres, y cae en pecado cometiendo adulterio con Betsabé o Batseba, de acuerdo a la traducción que leamos, ¿verdad? Entonces, con eso quiero decir, porque el Señor me ha traído en estos días mucho con esa situación, de que cuando creemos en Jesús es para hacer cambios. No podemos ser los mismos después de conocerlo. Y no podemos justificar nuestros errores y pecados deliberados. Pero sí existe el arrepentimiento, el Señor lo ha dejado claro. Aun si como pueblo nos equivocamos, nos desviamos y el Espíritu nos redarguye y damos al Señor cuentas de que nos alejamos de Él, el Señor nos restaura. Hay mucho, el Señor aquí ha dicho al pueblo, mira, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, ven, te restauro. Y más adelante en el Nuevo Testamento, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es uno con el Padre, dice la parábola del hijo pródigo, que se va, pero se arrepiente, vuelve y el Señor lo restaura. Pero tiene que haber arrepentimiento para ya no volver a cometer los mismos errores. Yo espero que nos vaya quedando claro y que el Señor nos ayude, porque finalmente es su Espíritu el que nos ayuda a comprender, ¿verdad? Y entonces por eso dice aquí, antes de que sea el toque de trompetas, así como le dice aquí al pueblo de Israel, vuelvan a mí y yo les salvaré. ¿Cómo les salva el Señor? Algunos les dice, huyan para que salven su vida de esta invasión, y en otros acontecimientos el Señor les dice, sométanse a quien los va a conquistar para que no pierdan su vida. El Señor siempre nos dice de qué manera nos va a librar, y uno tiene que estar atento a su voz para saber cómo nos va a librar de las consecuencias de algo que aconteció. Muchas veces hacemos cosas que son desagradables al Señor, nos arrepentimos, nos humillamos al Señor, no nos quita las consecuencias, a algunos sí, porque su gracia es impresionable y Él hace lo que Él quiere hacer cuando quiere hacerlo, para con quien quiera hacerlo. Esa es la soberanía de Dios. Pero a otros nos ayuda a pasar por esas consecuencias, nos hace ligera la carga, porque muchas veces, si no vives las consecuencias de una acción equivocada, no aprendes. Y el Señor sabe quién necesita pasarlas para aprender y dejar ese proceder. Así que mientras no llegue el toque de trompetas de Apocalipsis, estamos a tiempo. Esas palabras no solamente fueron para el pueblo en aquel tiempo, sino también para nosotros. Y si antes de que venga el toque de trompetas de Apocalipsis, de la ira de Dios a manos de Jesucristo,
vengan y cambiemos el comportamiento que se está teniendo. Por eso le dice aquí en el 8, sé precavida, oh Jerusalén, no sea que mi alma se aleje de ti y no sea que yo te convierta en desolación, en tierra despoblada. Así dice el Señor de los ejércitos, buscarán, rebuscarán como en una viña al remanente de Israel. Vuelve a pasar tu mano como un vendimiador por los sarmientos, a quienes hablaré y advertiré para que oigan. Dice, sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. La palabra del Señor les es oprobio, no se deleitan en ella, pero estoy lleno del furor del Señor y estoy cansado de retenerlo. Dice aquí el profeta Jeremías, también se desespera con la desobediencia del pueblo, hablando también del sentimiento del Señor. Dice, derrámalo sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes, porque serán apresados tanto el marido como la mujer, el viejo y el muy anciano. Sus casas serán entregadas a otros junto con sus campos y sus mujeres, porque extenderé mi mano contra los habitantes de esta tierra, declara el Señor, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancia. Digo que yo sigo escribiendo, chicos. Yo sigo resaltando versículos y luego me pongo a repasarlos. Y desde el profeta hasta el sacerdote todos practican el engaño. Curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse, por tanto caerán entre los que caigan. En la hora que yo los castigue serán derribados, dice el Señor. Así dice el Señor, párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? Y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Entonces puse centinelas sobre ustedes que dijeran, escuchen el sonido de la trompeta, pero dijeron, no escucharemos. Por tanto, oigan naciones, y entiende, congregación, lo que se hará entre ellos. Oye tierra, yo traigo una calamidad sobre este pueblo, el fruto de sus planes, porque no han escuchado mis palabras y han desechado mi ley. ¿Para qué viene a mí este incienso de Sabá y la dulce caña de una tierra lejana? Sus holocaustos no son aceptables y sus sacrificios no me agradan. Por tanto, así dice el Señor, yo pongo piedra de tropiezo delante de este pueblo y tropezarán en ellas, padres e hijos a una. El vecino y su prójimo perecerán. Así dice el Señor. Viene un pueblo de tierras del norte y una gran nación se levantará de los confines de la tierra. Empuñan arco y jabalina, crueles son, no tienen misericordia, sus voces braman como el mar y montan a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, hija de Sión. Hemos oído de su fama, flaquean nuestras manos, la angustia se ha apoderado de nosotros, dolor como de mujer de parto. No salgas del campo ni andes por el camino, porque espada tiene el enemigo, hay terror por todas partes. Aquí en todos estos versículos el profeta le está diciendo a Dios en esa conversación que tiene y posteriormente la transmite al pueblo. Dice Dios y Jeremías, ya no se puede soportar esta maldad. O sea, ya nadie se comporta como tú dices que debemos de comportarnos. Ya todos buscan el mal, tanto ancianos, dice, tanto viejo como más viejo, tanto jóvenes, menores, como incluso los profetas y los sacerdotes, todos se han corrompido a una. Es decir, todos están en el mismo camino de corrupción y de maldad. No hay quien haga justicia. No hay quien vuelva a los caminos correctos, a la palabra de Dios, para corregir su camino y andar por los buenos senderos que el Señor dice que se tienen que tener. Y entonces por eso el Señor vuelve a decir, he puesto centinelas entre ustedes. El Señor pone centinelas siempre, todo el tiempo, centinelas, atalayas, voceros, que hablan de lo que se está haciendo mal y que va a venir algo por eso como consecuencia.
Pero dice, aún así la gente no escucha. Y decimos, en este tiempo no estamos lejos de lo que estamos leyendo que sucedió por allá en el año 500, en el tiempo de Jeremías, antes de Jesucristo. Leemos, chicos, seguimos leyendo y estamos en la misma situación. Hoy vemos que desde niños, adolescentes, jóvenes, viejos, ancianos y líderes están lejos de la verdad, que es la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, y se rebelan ante Dios porque dicen, o sea, nosotros vamos a vivir como querramos. Se olvidan que Dios es soberano, se olvidan que Dios es Dios, y algunos hasta dicen, yo veía apenas ayer un debate o algo así en la televisión de un cristiano y un hombre trans, ¿verdad? Hablando acerca de temor de Dios, pero siguen practicando las cosas que saben que al Señor no le gusta. Y es ahí donde está la incongruencia. Ellos dicen reconocer a Dios, porque incluso aquí más adelante dice que le ofrecen holocaustos. Le siguen ofreciendo holocaustos, y lo veíamos, por ejemplo, en los libros anteriores, donde dice, ustedes vienen y me sacrifican a mí un toro y me prenden incienso de aromas preciosos, traídos hasta de lejanos países selectos, pero saliendo de aquí, van y le sacrifican también a otro Dios, y decía, le sacrifican un perro a otro Dios, y le queman incienso a otro Dios. Dice el Señor, eso es abominable para mí, o sea, o estás conmigo o estás en mi contra. Y lo vamos a ver ahorita. Y entonces dice el Señor en el 26, hija de mi pueblo, cíñete el cilicio y revuélcate en ceniza, haz duelo como por hijo único, lamento de gran amargura. Dice, porque de pronto el destructor vendrá sobre nosotros. Te he puesto como observador y como examinador entre mi pueblo, para que conozcas y examines su conducta. Todos ellos son rebeldes, obstinados, que andan calumniando, son de hierro y bronce, todos ellos están corrompidos. El fuelle sopla con furor, el plomo es consumido por el fuego. En vano se sigue refinando, pues los malvados no son separados. Los llaman plata de desecho, porque el Señor los ha desechado. Esa es la palabra de Dios. Y vamos a empezar con algunos pasajes que dice aquí que la palabra del Señor les es oprobio y no se deleitan en ella. Muchos hoy en día dicen, no, ese libro es legalista, ese libro solo habla, y empiezan, ¿verdad?, a decir, sin conocimiento de la verdad, cosas que a ellos les duele en su carne para dejar de hacerlas. El Señor da ciertas advertencias de qué es lo que se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer y por qué. Si lo haces, te da el por qué y para qué. Y si no lo vas a hacer, también te dice por qué y para qué. Si lo haces es porque tienes un corazón dispuesto para reconocer su soberanía y sujetarte, y al obedecer hay recompensa del Señor, porque te manda en un camino de bien donde te libra hasta de tus enemigos. Pero si no lo haces, rebelándote a su soberanía, porque es Dios, entonces pagará las consecuencias de dicha acción. Y es lo que le está pasando aquí al pueblo. Y hoy en día también le pasa lo mismo a toda la gente, que dice, no, ese libro tiene muchas cosas que son difíciles, es bla, 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 lo que todos hemos oído que dicen acerca de la palabra de Dios. Y entonces ellos mismos se están haciendo sordos y ciegos para despreciar a Dios y a su palabra. Y entonces van donde les endulcen los oídos, que solamente les den lo que ellos quieren recibir. Y cuando dejan de darles lo que quieren recibir, es decir, cuando dejan de oír lo que solamente quieren oír, pues se alejan y van y buscan otro donde siguen endulzándoles los oídos, ¿verdad? Hay personas que es sabido que sacerdotes o pastores o ancianos saben que van con una doble vida, hombres y mujeres, teniendo sus esposos legalmente reconocidos, y van a templos con las amantes o los amantes y no les reprenden su conducta. Por eso dice aquí la palabra,
y hasta el profeta y el sacerdote ha practicado el engaño. A eso se refiere. Desde ese tiempo y hoy lo vemos igual. Pero dice aquí la palabra de Dios: a quienes hablaré desde el 10 hasta el versículo 13, dice: si los jóvenes y los ancianos, todos se han corrompido. Dice el Señor, están volviendo a hacer lo que han venido practicando en su rebeldía. Allá en el libro de Génesis, capítulo 19, del versículo 4, habla el Señor de que esto que están haciendo lo están repitiendo, y hasta nuestro tiempo de Dios, de este tiempo en el que estamos viviendo, todo el tiempo es de Dios, de nuestra generación, se sigue practicando. Y dice Génesis 19:4, hablando de la corrupción de Sodoma. Cuando tengan la oportunidad, lean todo el capítulo 19. Ahorita vamos a resaltar solamente el versículo que nos ayuda a comprender que están haciendo lo mismo. Y por eso el profeta Jeremías dice: ya estoy harto de ver lo mismo, cómo la dureza del corazón del ser humano siempre se revela ante ti y hace lo que mejor le parece, causándote a ti vergüenza, Señor, le dice el profeta. Y entonces Génesis 19:4, hablando de la corrupción de Sodoma, cuando llegan estos ángeles, estaba tan corrompido el pueblo, que llegan los ángeles a hablar con Lot y su familia para sacarlos, porque Dios ya había pronunciado una sentencia por la maldad, así como ya pronunció una sentencia sobre toda la humanidad que no quiere obedecerla, que está en Apocalipsis. Aquí también en Génesis ya había dictado una sentencia para Sodoma y Gomorra, que dice que su maldad ya había llegado a los cielos. Y el Señor, aquí está registrado, que hace que llueva fuego y azufre del cielo para acabar con esas ciudades. Y vean por qué. Cuando ustedes vean, dice, llegan los ángeles y estos hombres que estaban tan corrompidos, les dicen: sácalos porque los queremos. Sabemos que había perversión de homosexualidad. Y querían, horrores. Y por eso dice aquí Génesis 19:4. Aún no se habían acostado estos ángeles que habían ido a la casa al amparo de Lot, cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Todo el pueblo sin excepción. Y dice el 5, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y en esa expresión, en el original, dice: para que tengamos lo que practicaban los sodomitas con ellos. Y dice el 4, tanto jóvenes como viejos. La maldad del ser humano, dice aquí Jeremías, está volviendo a surgir. La condición corrupta del ser humano está otra vez, dice Señor. No hay uno, ni por viejos ni por jóvenes hay temor de ti. Sí, prácticamente Jeremías le está diciendo: me duele lo que va a suceder, pero es necesario que disciplines a este pueblo para que no se corrompan todos, porque hay unos pocos que se están guardando. Y es como hemos dicho, ponemos mucho como ejemplo que cuando hay una caja con fruta y la mayoría está buena, pero una empieza a podrirse, si no se saca, va a corromper toda la demás fruta. Y es lo mismo con las asociaciones. Si no nos alejamos de personas que no tienen temor de Dios y que practican cosas que al Señor no le agrada, vamos a terminar pareciéndonos a ellas y adoptando sus mismas conductas y sus mismos criterios. Por eso el Señor hace esas limpiezas constantemente. Y ahora, en este tiempo, la va a hacer de una vez y para siempre. Pero mientras eso no sucede, el Señor quiere que prestemos atención a su palabra y que evitemos que eso suceda. Dice aquí en el versículo 14: curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciéndoles: paz, paz. Hay
pueblo que quiere adorar al Señor, que quiere ir a su casa de adoración, pero que ve que los que llevan la delantera sean, no todos, como en todo el tiempo hay algunos que se desvían, que se distraen, y lo que debemos hacer es orar por los que están distraídos, por aquellos que se han desviado de enseñar la verdad y que dicen lo contrario a lo que está escrito, o dicen de la palabra, pero actúan contrario a lo que dice la palabra. Entonces vamos a orar porque el Señor les restaure, porque ese es el corazón de Dios. No juzgar y condenar a los que están actuando mal, sino rogar al Padre para que los restaure y quite esa venda de pecado de sus ojos que no les permite ver nuevamente con claridad y los está llevando a pecar contra Dios y a maltratar al prójimo. Y al primero que maltratan pues es al que quiere andar en integridad, porque empiezan a decirle: tranquilo, no pasa nada, o ya no seas tan santurrón, no seas tan religioso. Y el Señor dice: ustedes hacen eso. Por eso Dios, en vista de todo lo que ha visto desde el principio de la humanidad hasta nuestro tiempo, que sabe la condición del corazón del ser humano, ya ha dispuesto un buen pastor. Y desde este tiempo ese buen pastor, a los que Él elige para delegarles el cuidado de ovejas y enseñarles su palabra, Él es el que nos dirige. Hemos dicho aquí, desde que el Señor decidió escoger este grupo de estudio, que Él es el pastor. Y le ha placido empezar con sus servidores para atender a las ovejas, que más adelante les voy a ir revelando el por qué. Hoy el Señor nos dice: una de las razones porque yo estoy levantando esta iglesia, y como estas voy a levantar muchas, porque yo necesito que mi pueblo venga antes de que venga el toque de trompeta, y estoy juntando a mi pequeño remanente en muchos lados. Nosotros no somos los únicos. El Señor está por todo el mundo, está haciendo que se levanten nuevas iglesias o restaurando a las que ya estaban para atender a las ovejas, porque dice que el Señor: mis ovejas están desatendidas, tú las atiendes a la ligera, pero yo como buen pastor estoy escuchando su necesidad de estar conmigo, pero decepcionados de lo que han visto afuera, y entonces los voy a traer a un lugar. Veíamos ayer que el Señor dice, veíamos nosotros que dice el Señor en Isaías 66, que Él juntará a su pueblo, ese que está desparramado, decepcionado, que no encuentra el sentido correcto de adorarlo, porque dicen una cosa los que enseñan y practican otra, y dice el Señor: he escuchado el lamento de mi pueblo, que quieren adorarme pero están siendo desatendidos, y entonces voy a poner pastores conforme a mi corazón, que les enseñen en conocimiento y en inteligencia de la palabra. Y el Señor está levantando hoy a muchos, porque ya es inminente y está muy cerca la presencia de Cristo como Rey para ejecutar esa sentencia que el Señor trae. Y en ese tiempo, dice el Señor, desde ese tiempo dice el Señor: he escogido un pastor que guíe a los pastores que quieren obedecerme. Y ese buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Juan 10, 7 al 15, que quizás no lo leamos todo, pero ahí habla de cómo Dios ha escogido a ese buen pastor. Juan 10, del 7 al 15, y dice así. Están muy chiquitos mis números. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Porque el ladrón solo viene para robar, matar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia. Yo soy el buen pastor. Ay, no puedo dejar de leer, me encanta ese pasaje. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, hablando de los pastores, como no les duele, porque no son suyas, dice, pues le da lo mismo que estén bien o que estén mal. Dice, pero yo no, yo por eso estoy atendiendo a la voz de mis ovejas que necesitan saber de mí, y yo las atiendo. Y dice, el asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Vemos eso mucho hoy en día, pero el Señor también lo ve.
y nosotros dejamos que Él sea que juzgue y que muestre gracia y misericordia para restaurarlos. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Dios ha dispuesto un buen pastor y Él ha escogido en este tiempo también a personas que escuchan su voz y que dicen: sí, Señor, yo voy a atender a tus ovejas y las voy a cuidar y las voy a tratar con cariño para que sean restauradas, porque ya están heridas del mundo y heridas por otros pastores. Pero yo voy a ser tu mano sanadora en este tiempo para traerlas a tu redil. Su servidora tiene un compromiso con el Señor. Y yo sé que hay gente preciosa que no me va a dejar sola. Cuando yo leí el pasaje donde viene el soldado romano y le dice al Señor: sana a mi siervo, y le dice Jesús: voy para sanarlo, y él le dice: no, Señor, no es necesario que vayas, tú solamente di la palabra, porque yo soy un hombre de autoridad, y cuando yo doy una palabra, mi ejército me obedece. Y entonces yo sé que tú eres un hombre de autoridad, así que tú solo di la palabra y yo sé que Él sanará. Y dice Cristo: en toda Jerusalén no he visto fe como la que he encontrado en este hombre. ¿Hallará el Hijo del Hombre cuando regrese esta clase de fe? Y yo, así como soy bien impetuosa, le dije: sí, Señor, yo me voy a encargar de preparar un pueblo para ti, que te espere con esa fe que tú quieres ver. Tengo un compromiso y por eso estoy aquí. Y hasta para cumplir con ese compromiso, yo sé que mi Padre me ayudará. Pero también sé que hay muchos como ustedes que también quieren decirle al Padre que están esperando al Hijo. En otro pasaje, cuando yo leía, dice: me estarán esperando cuando yo vuelva. ¿Habrá pueblo esperándome? Y entonces pone la parábola de las 10 vírgenes y dice: habían 10, hay mucho pueblo aparentemente esperando, pero solamente 5 vírgenes prudentes fueron precavidas y dijeron: por si tarda el Señor, voy a tener reservas de aceite para que no se me agote y que yo pueda esperarlo hasta que Él llegue. Hoy en día el aceite de reserva es esto, chicos: no separarnos de leer todos los días la palabra, todos los días, y de orar al Señor constantemente. Así estamos llenando nuestras lámparas de aceite y guardando reservas para cuando Él venga. Quienes no están guardando aceite suficiente, como esas 5 vírgenes imprudentes, son los que nada más se conforman con ir los domingos, 2, 3 días, van, escuchan allá, pero de manera personal, íntimamente, a diario, no buscan al Señor mediante la palabra y la oración. Y entonces dice el Señor: habrá pueblo que me espere. Y yo otra vez hice otro compromiso. Dije: sí, Señor, yo me voy a encargar de preparar un pueblo que te esté esperando como tú quieres verlo, ansioso por tu regreso, preparándose para tu llegada, leyendo, buscándote. Yo me voy a encargar de enseñar. Así que tengo un compromiso y por eso estoy aquí. Porque una forma de preparar ese pueblo para mi Señor, que lo espere con ansias y que tenga esa fe que Él quiere encontrar, sé que lo podemos lograr, aunque seamos pocos, aunque solo seamos 5. El Señor dijo: de uno que fuese soldado, que fue suficiente la fe que vio en él.
aunque seamos pocos, no importa. Llegó un momento en que le dije, Señor, aunque sea mi propia familia, somos 5, aunque sea nosotros, pero nos vas a encontrar así. Pero yo sé que el Señor merece más. Y por eso estamos aquí. Para que aprendíamos el viernes que nos unimos a una causa cuando nos identificamos con ella, ¿verdad? Quienes estuvieron el viernes lo recuerdan. Entonces, quienes se identifiquen con esta causa que su servidora tomó como compromiso, seremos un pueblo que espera al Señor como Él dice, no como nosotros queremos, sino como su palabra dice. Ya les revelé compromisos que tengo con el Señor, y aquí estaremos. Mientras Él lo permita, aquí estaremos, cumpliendo con su voluntad. Y entonces, como Jesús es el buen pastor, que le duelen sus ovejas, está levantando grupos como estos para atenderlos, porque no quiere que se pierdan, porque ya se dio cuenta que pues no están atendidos. Esa es una de las razones por las cuales me dijo, vamos a levantar una iglesia, Maribel, y le vas a poner por nombre, vengan a mí. Todos los que están cargados, cansados, afanados, vengan a mí, yo los haré descansar y yo los refrescaré. ¿Verdad? Y el Señor nos reveló que hasta un himno le puso, una canción que quizás yo en algún momento había escuchado, pero no la recordaba, y el Señor me lo puso. Ven, es tiempo o es hora de adorarle. Entre otras cosas, nos vamos rápido. Dice, así dice el Señor en el 16, párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos. ¿Cuáles senderos antiguos? ¿Cuál es el buen camino que Dios dice anden por él? Recuerden que siempre, vaya la redundancia, el Señor siempre nos recuerda lo que ya ha sucedido para que sepamos y entendamos lo que sucede. Y entonces aquí cuando el Señor les dice, pregunten por los senderos antiguos, está diciendo, pregunten qué fue lo que sucedió allá cuando todos caminaban conmigo y cuando unos no querían caminar conmigo. Josué 24, del 14 al 28, narra un acontecimiento que tiene otra vez en otra temporada el pueblo y que otra vez está repitiendo el patrón porque hay dureza en el corazón. Y allá en el tiempo de Josué capítulo 24, versículos del 14 al 28, narra un acontecimiento y dice, y a esto se refiere cuando le dice, vuelvan a los senderos caminos para que vean cuál es el camino por el que deben andar. Ahora pues teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. El Señor nos libró. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Y sigue hasta el versículo 28, que vamos a leerlo rápido porque no tenemos tiempo. Les digo que me pico. Entonces Josué dijo al pueblo, ustedes no podrán servir al Señor porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, Él no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, Él se volverá y les hará daño y los consumirá después de haberlos tratado bien. Respondió el pueblo a Josué, no, sino que serviremos al Señor. Y Josué dijo al pueblo, ustedes son testigos contra sí mismos de que han escogido al Señor para servirle. Testigos somos, le contestaron. Ahora pues, les dijo Josué, quiten los dioses extranjeros que están en medio de ustedes e inclinen su corazón al Señor Dios de Israel.
Y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Yo espero que el Espíritu Santo haya abierto nuestro entendimiento y nos lleve a comprender qué es lo que el Señor dice. Vuelvan a los senderos antiguos, escojan ese camino que ya sus padres en la antigüedad escogieron, rectificaron su proceder y decidieron andar conmigo. El Señor nos ha sacado de ese Egipto espiritual. ¿Cuál es el Egipto para nosotros en este tiempo? El estar esclavizados a muchas ideas y costumbres que se practican junto con dioses que son inventados y que el Señor dice que tienen que ser demolidos. Y entonces en este tiempo el pueblo dice: reconocemos a Dios y vamos a demoler, vamos a quitar todo eso. De todo lo que el Señor nos ha hecho libres hoy en este tiempo, dice el Señor: así manténganse, hagan un compromiso y empiecen a andar en el camino correcto. Léanlo, pídanles dirección al Señor para que en ese pasaje les revele, porque hemos dicho, el Señor pone frente a nosotros lo que estamos haciendo todavía incorrecto, que quizá pensemos que está bien, pero que el Señor nos revele a sus ojos, a su entendimiento y a su corazón de Él, no al nuestro, qué es lo que estamos haciendo que le desagrada, y que entonces nosotros dejemos, así como ese pueblo dijo: no, vamos a tirar, vamos a desechar todo esto, porque es el Señor el que nos ha restaurado y salvado, y queremos tener nuevamente el favor del Señor. Y aquí en Jeremías 6:16 es lo que el Señor mismo les está diciendo: vuelvan a aquellos senderos que sus padres decidieron corregir y ponerse a cuentas conmigo, y yo los restauraré. Es lo que el Señor en grandes o pocas palabras les está diciendo. Y entonces también dice aquí más adelante: ¿para qué vienen a mí con inciensos hasta de lejos y caros? Y me traen holocaustos y sacrificios. Dice el Señor: sus sacrificios no me agradan. Y el salmista en el Salmo 51, 16 y 17 dice: porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. El Señor quiere que nuestro corazón sea rendido a Él, que le amemos tanto a Él más que a cualquier cosa que nosotros mismos nos apasione. Y ejemplo de eso es que cuando Dios le dice a Abraham que le va a dar una promesa de gran descendencia, pero tuvo que esperar 25 años para tener a su único hijo de la promesa, a Isaac, el Señor le dice: sacrifícame a tu hijo, al que amas. Porque recuerden que por alguna situación que siempre queremos ayudarle al Señor, según nosotros queremos ser más sabios que el Señor, y allá su mujer Sara le dice: mira, yo ya soy estéril, yo ya no puedo, ya soy vieja, ten a mi esclava Agar y ten un hijo con ella. Y quizás ese era el hijo de la promesa, porque como era mi esclava, pues es hijo mío. Error. No podemos hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. El Señor dijo que de ella y de él, de ellos dos, ellos tenían que haberse mantenido esperando. Y hoy el Señor nos está diciendo a todos: aprendan a esperar en mí y no se desesperen queriendo obtener por ustedes mismos lo que yo mismo ya les dije que les voy a dar. Esperen su tiempo. Yo no sé para quién es esta palabra, pero al que le escucha el Señor se la da y recíbala. Esperen. Y cuando el Señor le dice a Abraham, es porque ya Abraham estaba más enamorado de la bendición que de aquel que se la había dado. Y el Señor prueba el corazón de Abraham. Y sí, en el momento quizá podemos enamorarnos tantos de la bendición, pero cuando el Señor dice: a ver, dame la bendición que te di, y uno dice: tú me la diste, tú me la puedes quitar. Y Abraham entonces dice que temprano, porque el Señor le dijo: ve y sacrifícamelo en tal lado, y Abraham se paró temprano, dijo: el Señor da y el Señor quita. Preparó el asno y
y se llevó al niño para sacrificarlo. Y con eso él demostró que seguía siendo más importante Dios que la bendición. Y el Señor probó la fidelidad de Abraham y le dice, ya a punto de sacrificarlo, ya Isaac también obediente a Dios y al Padre, él se deja como cordero representando, ese acto representa a Jehová el Padre y a Cristo Jesús, que el Padre da a su Hijo por amor a la humanidad y Cristo por amor al Padre y a la humanidad se deja sacrificar. Y entonces allá en ese tiempo le dice, Señor, no lo sacrifiques, he probado tu corazón y tú me sigues siendo fiel a mí. La bendición se te queda, porque tú amas más al que bendice que a la bendición que abrazas. Entonces hoy el Señor nos está diciendo, quiero que de corazón, no de labios, que de corazón me sean fieles y me amen a mí y se entreguen a mí, totalmente a mí, antes de que venga el destructor. Dice aquí, 26, hija de mi pueblo, cíñete el cilicio, revuélcate en cenizas, duelo como por hijo único, lamento de gran amargura, porque de pronto el destructor vendrá sobre nosotros. La primera carta a los Corintios 10, 6 y 10, ¿verdad? Dice el Señor lo que sucede con el destructor. Primera carta a los Corintios 10, 6 al 10. Yo no sé por qué no la parte, pero ahorita lo buscamos. Primera carta a los Corintios 6. Dice así, chicos, ya aquí está. Aquí está. Y déjenme corroborar que no me haya yo equivocado, porque tengo aquí primero los Corintios 6, 10, 6, pero creo que está mal mi cita, muchachos. Sí está mal, perdónenme, yo aquí puse Corintios, pero es Romanos. Romanos 10, 6 al 10, dice así. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. En Números, que no lo vamos a leer por el tiempo, Números 16, ese sí está bien, Números 16 del 41 al 49 habla de cuando el destructor viene. Cuando el Señor dice que enviará el destructor, una vez que es enviado, solo se detiene cuando el Señor se lo dice. Pero el destructor viene para eso, a cumplir el propósito que el Señor tiene para acabar con dicha conducta. Y aquí en Romanos deja claro el apóstol Pablo como advertencia, dice, no hagamos lo mismo que hicieron aquellos, porque en un solo día cayeron 23,000 hombres por la idolatría. Les dejo los pasajes para que los lean. Hoy el Señor nos está diciendo también lo mismo a nosotros, que tengamos cuidado antes de que llegue el destructor, y en este tiempo que ya está próximo el destructor será nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis dice que Él viene en un caballo como guerrero con su ejército de ángeles para acabar con la humanidad que se revela al Padre. Y entonces nosotros hoy le decimos, Señor, líbranos de ese día. Permítenos antes de que llegue el día de trompeta arreglar los asuntos contigo. Y quienes hayan empatado con el compromiso que su servidora le hizo al Señor, únanse a un pueblo que se está preparando para esperarlo con una fe creciente a partir del conocimiento de su palabra, para esperar su regreso. Y para que Cristo vea que no somos pocos, porque aún para Él, si fuera uno, es suficiente, pero no somos pocos, no somos pocos. Hoy les hago un llamado a que
se esfuercen cada día por buscar del Señor y crecer en conocimiento y en fe a partir de su palabra, y de buscarlo también en la intimidad de su cuarto en oración, para que el Señor fortalezca su fe, les dé sabiduría y le puedan esperar con un corazón contrito y humillado a su regreso. Y yo espero que hoy el Señor haya hablado a todos y cada uno de nosotros y nos pongamos a cuentas con Él y le digamos: Señor, perdóname, porque no te he estado esperando como tú mereces y tú esperas. Pero hoy por primera vez yo estoy conociéndote, Señor, y digo: a partir de hoy voy a caminar contigo. Y entonces confesamos con nuestra boca lo que ha creído nuestro corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, como cuando Felipe le dijo al eunuco: ¿crees que Dios es el único Dios verdadero, el Padre, el creador de todas las cosas, el que envió a Jesucristo, y crees en Jesucristo como el único redentor y único medio para llegar al Padre, sin ninguna imagen, sin ninguna otra cosa? Y si tú dices: sí creo, entonces confiésalo con tus labios, con tu boca, con todo el corazón. Y también los que decimos: Señor, perdóname porque no he estado a cuentas contigo, y di: en el nombre de Jesús confieso y creo y esperaré a su regreso. Amén y amén. Y así nos despedimos hoy, querida iglesia. Si Dios permite, nos vemos mañana. Esperemos que el Señor haya hablado nuevamente a nuestro corazón, porque Él quiere que todos los días estemos recordando, porque somos olvidadizos, y si nos despegamos un poquito del Señor, el que nos agarra bien rápido, que está así como león rugiente esperando qué presa se descuide y caerle, es el diablo. Así que no nos descuidemos, ¿verdad? Todos mantengámonos aquí, pegaditos. La palabra de Dios es el agua y nosotros somos como pececitos. Si nos salimos, el pececito se muere, ¿verdad? No aguanta un poquito fuera del oxígeno del agua que le provoca, así nosotros. Nos vemos mañana si Dios quiere. Si Dios permite, nos estamos viendo mañana, igual para nuestro estudio nuevamente de la palabra del Señor. Que Jehová Dios les bendiga. Que Jehová Dios vuelva su rostro hacia ustedes, les mire con agrado, les muestre misericordia, les dé paz y sabiduría y entendimiento. Que Jehová Dios nos los bendiga, querida iglesia, pueblo, amados míos. Tenemos sus oraciones y las vamos a llevar, ¿verdad? Aquí hay un amigo por TikTok que nos pide oración para su matrimonio. Quien quiera unirse a esa petición va a ser de gran bendición para él y le agrada al Señor que llevemos las cargas los unos de los otros. Así que, Julio, tu oración está en este pueblo y lo tomamos como personal. Cargamos las cargas los unos de los otros. Y el Señor es muy bueno. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Bye, bye.